Minutos de la mañana. La escalada terrorista de la semana pasada no fue suficiente para la disidencia de las FARC. Amanecemos con la clara amenaza de ese grupo en contra de la vida de la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, y el alcalde de Cali, Alejandro Eder. Y la respuesta del Estado a Iván Mordisco, que es el responsable de estas amenazas y de los carros bomba, ha sido a varias bandas. Por un lado, el ejército le dio de baja a Willington Leiva, alias Dumar o alias Chito, el cabecilla principal de la facción Martín Villa y cuarto cabecilla del bloque Jacobo Arenas. Y por el otro lado, la captura de su hermano en Cundinamarca. Aunque a Luis Fernando Vera Fernández, alias Mono Luis, lo estaban buscando por el homicidio de un desmovilizado en julio de este año, está asociado a los negocios de narcotráfico de Mordisco, manejaba las finanzas y la parte del secuestro y extorsión de ese grupo criminal, pero a pesar de esto, el gobernador Rey está diciendo que no hay evidencia de que la disidencia funcione o opere en el departamento de Cundinamarca. 2 golpes que resintió el mayor delincuente que reapareció con una carta dirigida al presidente Gustavo Petro, acusándolo de perseguir a las familias de los guerrilleros e invitándolo a acabar con su familia porque dice que no cree en la justicia colombiana, sino en la revolución, que significa una clara amenaza y una afrenta, o por lo menos una cantada de una guerra decidida por parte de la disidencia. Le llama revolución al terrorismo que está sembrando en ciudades como en Cali, donde los jóvenes que le rinden culto, uno de 23 y uno de 26 años, se vieron cara a cara con un juez y la fiscalía para declararse inocentes por el carro bomba que mató 6 personas e hirió a más de 70 otras personas la semana pasada. Para Mordisco y Calarcá, que están causando tanto dolor al país, la respuesta militar tiene que ser clara y contundente, sin ambigüedades y sin más complacencia del Estado. Por eso es que el gobierno debe con la mayor urgencia aclarar por qué un día después de que la disidencia de Calarcá mató 13 policías en Amalfi, Antioquia, algunos integrantes a nombre del Estado, algunas personas delegadas a nombre del Estado se reunieron con el jefe de esa facción guerrillera que hacía apenas unas horas estaba celebrando con gran gracia que habían tumbado el helicóptero donde asesinaron a estos policías que son nuevos mártires de la guerra en Colombia, la guerra producto del narcotráfico. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 36 minutos. Era febrero de 2023 cuando Carolina Corcho, entonces ministra de Salud, presentó la reforma para que todo el sistema cambiara. Es decir, desde ese momento el gobierno tenía claro que el sistema de salud de los colombianos estaba en problemas y que había que reformarlo. Han pasado 30 meses. La reforma sigue en discusión en el Congreso. Mientras tanto, el sistema sí ha cambiado, pero para mal. El Sindicato de Especialistas en Medicina Crítica y Cuidado Intensivo, SICrítico, encendió una nueva alarma. Este sindicato, que es de los médicos que trabajan en las UCI, unidades de cuidados intensivos, a donde llegan los pacientes más graves, se están quedando sin medicamentos. Así lo advierten en un comunicado en el que hablan de desabastecimiento de medicinas como noreperetrina, vasopresina, azul de metelino, entre otros. Todos estos medicamentos para mantener los signos vitales del paciente en los valores mínimos para que el cuerpo funcione. Medicamentos vitales para el trabajo en la UCI. Para los médicos, estos medicamentos son como el balón para el futbolista. Sin ello no pueden trabajar en las unidades de cuidados intensivos donde los pacientes no dan espera. Es que ahí están en la situación más grave de todo el sistema. Por eso el sindicato amanece haciéndole un llamado al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, pero también al INVIMA, básicamente para 3 cosas. Primero, que informen públicamente la situación real de estos medicamentos. Segundo, que se resuelva cuanto antes el abastecimiento y se garantice que en todas las UCI del país puedan tener los medicamentos. Y tercero, se investigue si este problema es de acaparamiento, de especulación o, como creen en las clínicas, un problema de plata. Es que no hay con qué comprarlo porque la crisis de la salud que había empezado en los servicios de urgencia pasó después a las atenciones pediátricas, tocó consulta externa y la entrega de medicamentos y, como si fuera poco, ahora llega a las UCI, donde los pacientes que están en cuidados intensivos son los más complejos del sistema y allí también comienzan las alarmas por los problemas de medicamentos.
Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 38 minutos. Ojos encima del ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, y más exactamente sobre su gestión como agente interventor de la empresa Aire, compañía de luz en los departamentos de Atlántico, Magdalena y Guajira, donde comercializa energía para 1.3 millones de usuarios y alumbra la vida para cerca de 5 millones de personas en el Caribe colombiano. 5 millones en riesgo de quedarse hoy a oscuras debido a la gravísima situación financiera de la compañía, que acumula deudas por 1.4 billones de pesos con el resto del sector eléctrico, con térmicas, con hidroeléctricas y con otras distribuidoras a las que no les paga porque no tiene plata, porque no tiene caja, porque sus números son un desastre y, en una palabra, porque le ha faltado gerencia para organizar la casa, a pesar de haber sido intervenida ya hace 350 días por la Superintendencia de Servicios Públicos, que tomó posesión de la empresa en septiembre del año pasado y nombró en aquel entonces como agente interventor al hoy ministro de Minas, Edwin Palma, quien venía como viceministro de Trabajo y anterior a ello como sindicalista de la USO, del cual fue presidente y vicepresidente durante 20 años. Edwin Palma, sin ninguna experiencia, ni como gerente, ni como administrador, ni siquiera como simple trabajador del sector eléctrico, pero a quien no obstante nombró el gobierno Petro como agente interventor de la empresa de energía Aire, una labor que no dio ningún fruto, con una empresa que empeoró en todos sus indicadores y en todos sus números, como atrasos en el pago de subsidios, robos de energía, mayores costos de distribución y obviamente con la explosiva deuda con el resto del sector eléctrico, que antes de la intervención llegaba a los 700.000 millones y un año después, es decir, el día de hoy, se multiplicó por 2, se dobló y llega a los 1.4 billones. Labor de Palma como interventor de Aire, que además de mala, estuvo al parecer también llena de irregularidades, según reveló este fin de semana la revista Cambio, denunciando que nombró, por ejemplo, a su primo hermano, Juan Pablo Nieto, como gerente de contabilidad de Aire, cuando la ley prohíbe que funcionarios públicos nombren a sus familiares hasta el 4º grado de consanguinidad. No obstante, se defiende Palma diciendo que era una empresa privada y que por lo tanto no había ninguna inhabilidad. Pero a ellos se suman también otra serie de irregularidades, como contradicciones en los reportes a los entes de control, inconsistencias en los diagnósticos, por ejemplo, del giro de subsidios a los estratos 1, 2 y 3, una deuda que a octubre pasado llegaba a los 350.000 millones de pesos, pero que según el primo de Palma iba en ese entonces en tan solo 18 millones de pesos. Estás escuchando